Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, conductor y director de este programa, quien se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Es un placer darle la bienvenida en nombre de él a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, al analista costarricense del Instituto Cato, Juan Carlos Hidalgo, bienvenido. Buenos días. Cristina García Casado, de la Agencia de Noticias EFE, bienvenida también. Muchas gracias, buenos días. Y José López Zamorano, director jefe de la Agencia de Noticias de México, Notimex. Gracias. Gracias a los tres por estar con nosotros. Vamos a arrancar con el tema de las controversias que ha generado el presidente Donald Trump en su reunión en Vietnam. En las últimas horas han habido una serie de idas y venidas del presidente Donald Trump, por decirlo de alguna manera. Primero, el presidente Donald Trump dijo que se había reunido de manera muy breve con el presidente ruso Vladimir Putin y que éste le había dicho que efectivamente no había ingerido en las elecciones presidenciales del 2016. Luego atacó además a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, emplazó a los directores a los exdirectores de las agencias de inteligencia y dijo que básicamente el reporte que habían escrito en enero de este año no tenía ningún valor. Los criticó y dijo que eran politiqueros. Y luego se desdijo y dijo que estaba con ellos. Bueno, en las últimas horas lo que hemos leído a través de los cables de las agencias de noticias es que el presidente ruso ha dicho que jamás tocó el tema con el presidente Donald Trump. Lo cual ha generado una controversia aún mayor. No queda muy claro si al final se habló del tema, no se habló del tema, si es que Putin efectivamente le dijo que no había ingerido o no en las elecciones. Y lo que sí ha quedado muy claro ha sido la reacción de los exdirectivos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Primero, John Brennan, exdirector de la CIA, que respondió al presidente Trump en la cadena CNN señalando que era misterioso el por qué el presidente Trump no condenara al presidente ruso cuando representaba un problema de seguridad nacional. Un emplace muy directo, muy claro, muy rotundo y bastante serio. Pero después Trump en Vietnam dijo que respaldaba a las agencias, como hemos dicho. ¿Por qué, Juan Carlos, el presidente trata de deslegitimar a las agencias de seguridad de Estados Unidos y por qué genera esta controversia que en realidad daña a los Estados Unidos? Bueno, la respuesta más lógica es de que se trata de cuestionar la legitimidad de su victoria electoral. O sea, la interferencia rusa claramente en algunos círculos incluso ha sido usada para decir, bueno, fue por esta interferencia rusa que Donald Trump ganó la presidencia y por supuesto que esto le hiere en su ego. Y es por eso de que él ve este tema como un tema crítico para su legitimidad como presidente de Estados Unidos. Pero sabemos de que su coqueteo con Rusia precede a la elección de Estados Unidos. Desde mucho antes está documentado que él tenía una relación de admiración hacia Vladimir Putin. Lo que es extraño, porque en todas las otras circunstancias de relaciones internacionales, de relaciones bilaterales, el presidente Trump siempre pone lo que él llama a Estados Unidos primero, en cuanto a su relación con China, su relación con Japón, su relación con México, su relación con Alemania, etc. Pero cuando se trata de Rusia es cuando, por algún motivo, prefiere incluso tomar la palabra del presidente ruso, un exagente de la KGB, por encima de la palabra de las agencias de inteligencia de su propio país. Ahí ya no, el Estados Unidos primero no cuenta. Y esto tiene implicaciones seriosísimas. O sea, yo creo que este viaje, por lo que yo pude ver por encima, estaba siendo bastante exitoso hasta que llegó esta controversia sobre Rusia. Porque efectivamente la señal que se manda aquí es un presidente que no confía en las agencias de inteligencia de su país y por lo tanto lo que podemos esperar es que las agencias de inteligencia tampoco van a confiar en su presidente. ¿Y qué efectos prácticos puede tener esto? Solo los podemos adivinar, ¿verdad? Pero sin duda alguna no es bueno para la institucionalidad de Estados Unidos, porque muy probablemente ante un presidente que no confía en las agencias de inteligencia no van a brindar información, no van a mandar los datos de inteligencia necesarios o concluyentes que en otras situaciones se presentaría. Así que sin duda alguna esta divergencia, este diferendo no se va a resolver en los próximos días. Sí llama la atención de que ahora el presidente ruso está contradiciendo al presidente Trump. No sabemos cómo Trump va a tomar esto, porque básicamente está poniendo en entredicho lo que el presidente en su momento manifestó. Pero sin duda alguna es un serio tropiezo para el presidente, porque no es la primera vez que tiene un choque con las agencias de inteligencia, pero sin duda alguna que él,
ahora está en récord, tomando por encima la palabra del presidente ruso, por encima de las agencias de inteligencia, es algo muy serio. Además de John Brennan, James Clapper, ex jefe de la Agencia de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, también criticó al presidente Donald Trump por haber dado esas declaraciones a la prensa. En realidad, no debería sorprendernos que el presidente Trump diga esto, porque durante la campaña electoral, antes de ser presidente, él había criticado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre este mismo tema. Lo que sorprende es que ahora es un presidente en funciones. ¿Cómo lo ve usted, Cristina? Creo que es interesante fijarse en la parte de la declaración que ha hecho después de las críticas. Él primero dijo que creía la palabra de Putin, pero después, tras estas críticas muy notorias ayer en los talk show de Estados Unidos, él ha dicho, y tengo aquí la textualidad porque hay una parte que creo que es interesante, dice: creo que Putin piensa que Rusia y él no interfirieron. Si yo lo creo o no, yo estoy con nuestras agencias, especialmente como están actualmente constituidas. Creo que él, como decía aquí mi compañero, quiere marcar una diferencia entre las agencias de inteligencia antes de que él llegara a la Casa Blanca, es decir, las que gestionaron la campaña electoral, que es ahí donde está el punto en el que él se juega la legitimidad de su elección, y las agencias de inteligencia ahora. El problema es que esto es un tema de institucionalidad, porque cambian los directivos, pueden cambiar los principales nombres, pero estamos hablando de agencias enormes y de que son fundamentales. Es fundamental el tema de la confianza. Entonces, cuando Donald Trump pone en cuestión las agencias de inteligencia en general, bien sea, digamos, él marca esta diferencia, pero es un poco difícil para su público y para la gente que le sigue ciegamente entender cuándo sí, cuándo no hay que confiar en las agencias. Lo que es muy peligroso es que los propios ciudadanos de Estados Unidos no puedan o no confíen en sus propias agencias de inteligencia. Pero creo que también es importante recordar que en el tema de la investigación rusa se están dando cosas por ciertas que no se han demostrado. En el tema de la investigación rusa lo que coincide en las agencias es que ha habido una interferencia clara de hackers rusos. Lo que no se ha probado hasta ahora es un vínculo directo con el Kremlin. Y eso sí que es el diagnóstico de las agencias de inteligencia. Otra cosa es, y eso es un problema de imagen, una sombra que pesa sobre la presidencia de Donald Trump y que parece muy difícil de que se sacuda, es esos encuentros de miembros de su campaña, incluso recordemos uno de sus hijos y su yerno, encuentros sobre los que parece que podrían haber mentido, habrían dicho que han sucedido una vez y han sucedido en otro momento. Esas explicaciones, que no es que esté probado que tuvieron una relación, ¿no?, y que hubo una interferencia y una collusion, como dicen aquí, eso al menos es un problema de imagen muy serio que esta presidencia no consigue dejar atrás, y sobre todo con este tipo de controversias lo que hace es volverlo a situar en primer plano. Pepe. Sí, definitivamente, como dice Juan Carlos, su palabra favorita, predicamento. Es un predicamento entre creerle a un exagente de la KGB o a un hombre que promedia 5 mentiras al día, ¿no?, y que se ha ganado 1000 pinochos en los casi 10 meses de su presidencia. Decíamos en un programa la semana pasada que en estos casi 10 meses justamente se podría armar un compendio enciclopédico de las incongruencias de Donald Trump, pero en un tema ha sido absolutamente consistente, y es en su defensa a ultranza de Rusia y en esta declaratoria de guerra que le ha hecho a las agencias de inteligencia. Yo creo personalmente que ha sido uno de los grandes errores de su presidencia. No le puedes ganar una guerra a las agencias que conocen todas las cloacas del poder, especialmente en sus relaciones internacionales. Y el hecho de que públicamente, ¿no?, cuestione la institucionalidad, pero además a las personas que están allí, porque llamó a James Comey, a James Clapper y a Brennan, John Brennan los llamó halcones políticos. Es decir, cuando tú cuestionas a un almirante como Clapper, que tiene, me parece que 4 décadas de servicio público, que ha pasado por todas las escalas diferentes administraciones de las administraciones, que es el director de inteligencia nacional, ¿no?, y además lo pones en entredicho diciendo una media verdad de que solamente fueron 4 de las 17 agencias. Claro, fueron 4 de las agencias que tenían que investigar ese tema, ¿no? Entonces yo creo que está haciéndole un gran daño. No es nuevo. Ha atacado a otras instituciones, nos ha atacado a nosotros, a la prensa, al aparato judicial, hemos visto el lanzamiento que tiene, ha atacado al Congreso, al liderazgo político, no solo demócrata, sino republicano. Entonces, esto es, y explica por qué razón las élites, los expresidentes están sumamente preocupados, porque no se trata solamente del daño que haga en este momento, o del daño geopolítico que puede hacer, que por supuesto es muy grave, sino el legado persistente de largo plazo que va a dejar en la institucionalidad de los Estados Unidos. Yo creo que pseudo corrección que hizo al día siguiente es como pegarle un día a tu esposa y el día siguiente llevarle curita y decirles que te quiero mucho, ¿no? O sea, obviamente nadie la creyó. Es un tema consistente en Trump, ¿no?, tratar de corregir cuando ve que ha cometido un traspié de enorme significancia, y este es uno de esos momentos. Juan Carlos. El otro día leía un artículo sobre las implicaciones institucionales de esta desconfianza que se está generando, no solo entre agencias de inteligencia,
sino también dentro de ciertos rangos del aparato militar, ¿verdad? Que se ha leído de que ciertas ramas del ejército temen la impestibilidad del presidente y esto podría llevarlos a nuevamente no presentar la información o tomar decisiones sin consultar al comandante en jefe. Y lo que esto significa en largo plazo en lo institucional de Estados Unidos, porque esto es una cuestión muy seria. Una vez que el ejército y las agencias de inteligencia empiezan a desconfiar del ejecutivo, que en teoría es su jefe, esa relación no se repara con la salida de Trump. Esa relación puede tener repercusiones de largo plazo y que, por supuesto, tiene repercusiones seriosísimas sobre la institucionalidad democrática de Estados Unidos. En cuanto a Trump, explicar el comportamiento de Trump sobre Rusia parte de lo más generoso, la versión más generosa, que es que Trump entiende la necesidad de una relación colaborativa con Rusia en el marco de problemas como Corea del Norte, como Siria y demás, que esa es la explicación que el presidente da, lo cual interesantemente no aplica para otros países. Y bueno, hasta lo más conspiratorio y lo más tenebroso, que es que pueda ser de que de alguna manera el Kremlin lo ha cooptado, ya sea porque tenga información sobre él, que hace que efectivamente entonces el presidente se acomode a los intereses de Moscú, o simplemente que lo ha cooptado de una manera psicológica, que eso dice, al final de cuentas que Putin es un ex agente de la KGB, sabe jugar el tema psicológico, sabe que estamos ante un sociópata como Donald Trump, que tiene serios problemas psicológicos y que por lo tanto sabe manipular muy bien estos complejos, estas diversidad de caracteres que maneja el presidente estadounidense. Así que cualquiera que sea, simplemente es una situación muy seria de cara a la situación entre Rusia y Estados Unidos. Sí, a mí me gustaría apuntar que tampoco hay que dejar de lado la simpatía que ha demostrado Donald Trump por Putin como figura y por otros hombres denominados hombres duros, fuertes, muy controvertidos en el mundo, por ejemplo, como el presidente turco, o después hablaremos del presidente de Filipinas. Donald Trump ha mostrado explícitamente desde su campaña y después en la presidencia una simpatía por hombres de regímenes muy duros y que luego choca mucho, ¿no?, las críticas que les hace y luego la posición que tiene, por ejemplo, con respecto a Venezuela, de la que también hemos hablado aquí a menudo. Entonces, esa simpatía personal que tiene Donald Trump por esa figura a la que él a lo mejor también quiere, ¿no?, parecerse o se parece, lo dejamos ahí a juicio del espectador, eso tampoco hay que dejarlo de lado. José, justamente a propósito de eso le quería preguntar a usted, a propósito de Duterte, sale de Filipinas y luego sale de Vietnam y luego va a Filipinas a reunirse precisamente con el presidente Rodrigo Duterte, que es bastante controvertido o controversial. Y nunca toca con él los temas que todo el mundo esperaba que abordara, que es la manera como él ha decidido enfrentar la guerra contra el narcotráfico, y en aras de esa lucha ha habido muchas matanzas que muchos organismos internacionales consideran muy cuestionable. Hay una serie de atentados a los derechos humanos en Filipinas, pero el presidente Trump no tocó ese tema con él, y al contrario lo elogió, lo alabó frente a la prensa, y no aceptaron ninguno de los dos preguntas de los periodistas que estaban en la sala. ¿Cómo vio usted ese encuentro? Bueno, extremadamente preocupante, pero forma parte de esta narrativa y esa trayectoria que ha adoptado el presidente Trump, que es básicamente oponerse a todas las cosas de su antecesor, ¿no?, en temas que son pues lugar común en los Estados Unidos, ¿no? Barack Obama tuvo una actitud muy beligerante hacia Duterte, incluso se suspendió una reunión que tenía previsto con él por estas críticas que hizo al tema de las matanzas extrajudiciales, especialmente en lo relacionado con la guerra contra las drogas, ¿no? Sabemos que el presidente Trump, hasta donde sabemos, no tocó este tema, pero sin embargo hay una filtración de una llamada telefónica que tuvieron Duterte y Trump hace unos meses, donde él elogió esta campaña antidrogas, lo cual se me hace pues una aberración, precisamente porque la principal crítica de organizaciones de derechos humanos, de garantías individuales, es que no se respete el debido proceso. Justamente cuando el señor Trump llegó allá había una movilización por un joven adolescente que había sido muerto en este tipo de redadas y acciones. La policía identifica a cierta persona que cree que puede ser sospechoso de ser narcomenudista y por lo tanto las autoridades proceden, ¿no? No me sorprende mucho, ¿no? Trump ha dado la vuelta al reloj en el tema de los derechos humanos, se ha manifestado a favor de otros países donde las garantías individuales no son la norma. Es una visión muy pragmática que sin embargo puede dejar un daño duradero en las relaciones de Estados Unidos con otros países y especialmente nuevamente crear divisiones entre la comunidad que defiende los derechos humanos. Un doble estándar, ¿no, Juan Carlos, en esta reunión? Un doble estándar porque cuando se trata de Cuba ahí sí se preocupa por los derechos humanos, ¿verdad? Y esa es la justificación que utiliza para revertir la política de apertura hacia la isla. Dice que la defensa universal de los derechos humanos, que Estados Unidos siempre estará con
con aquellos que son perseguidos y demás, pero cuando va a Vietnam no tiene problemas, cuando va a China no tiene problemas, cuando va a Turquía, cuando no ha ido a Turquía, pero cuando habla con Erdogan no tiene problema, cuando habla con Al-Sisi no tiene problema, cuando va a Filipinas no tiene problema. Y no solo estamos ante un caso de un hombre duro, estamos ante un caso de un hombre duro que la semana pasada confesó haber asesinado a alguien a puñaladas, él personalmente. Así que claramente es problemático esta cuestión. Ahora bien, nuevamente tenemos dos versiones. La versión generosa es de que bajo el presidente Obama, Filipinas se estaba acercando a pasos agigantados y es más, de manera explícita al círculo Beijing-Moscú. El presidente Duterte había dicho que rompía con Estados Unidos y que él se alineaba a los intereses de China y de Moscú, a pesar de que Filipinas tiene serios problemas fronterizos en el mar del sur de China con China. Ahora, Filipinas con esta relación vuelve entonces de nuevo a la esfera, al círculo de influencia de Washington, o al menos eso es lo que se cree. Esa sería la versión generosa de esta relación transaccional. Pero por otro lado está la versión tenebrosa y es que, de verdad, el presidente Trump se identifica con este tipo de hombres fuertes y no le importa la clase de violaciones a los derechos humanos que se cometen a diario, por lo menos en Filipinas, donde esta guerra contra las drogas está bien documentada que ha causado miles de muertes. Tiempo para hacer una pausa comercial, ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos al programa ahora para hablar de uno de los aspectos que sí ha sido positivo, por lo menos desde el punto de vista comercial para muchos, en esta reunión de los países de la APEC. Y es que este acuerdo transpacífico, esta asociación transpacífica, que era un acuerdo comercial que habían incluido varios países, entre ellos Estados Unidos, los más importantes de la cuenca del Pacífico, se desenmarcó, se descarriló, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos decidió que no quería ser signatario de ese acuerdo y ahora los países que estaban reunidos en la cumbre de APEC decidieron que quieren resucitar el acuerdo y que quieren llevarlo adelante. 11 países anunciaron el sábado que van a hacer un acuerdo comercial. Estarían Japón, Canadá, México, que son los 3 socios principales de Estados Unidos, los 3 aliados principales y que representan un sexto del comercio internacional. Además de ello, los latinoamericanos Perú y Chile. Y además estarían Australia, Brunei, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda y Vietnam. ¿Cómo queda Estados Unidos después de que primero dijo se iba, salió del acuerdo y ahora estos países deciden que es importante fortalecer el acuerdo y van a seguir adelante? A mí me parece un poco sorpresivo, ¿verdad?, que efectivamente estos países hayan logrado este acuerdo sin Estados Unidos, cuando Estados Unidos decide, la primera decisión que toma la administración Trump, de hecho, fue retirarse del TPP. Mucha gente decía, bueno, esto simplemente es una cuestión de que Estados Unidos se va, pero los otros ya habían alcanzado un acuerdo y simplemente es de firmar. No era tan fácil. Muchos de los compromisos que se habían hecho era a partir del supuesto de que el mercado más grande de todos, que era Estados Unidos, iba a ser partícipe. Los japoneses aceptaron concesiones en el tema agrícola, por ejemplo, que es muy delicado para ellos. Vietnam aceptó concesiones en el tema de las empresas estatales y demás. Así que no era fácil reestructurar el acuerdo sin Estados Unidos. El impacto económico no va a ser significativo. No va a ser muy importante. Incluso con Estados Unidos se estimaba que el impacto económico iba a ser apenas perceptible de un acuerdo de esta naturaleza. Sin embargo, el simbolismo sí es importante. El hecho de que estas naciones dijeran, bueno, aún sin Estados Unidos nos vamos. Y un Estados Unidos que manda el mensaje de que no le interesan este tipo de megacuerdos. Recordemos que también estaba negociando uno con la Unión Europea que fue enterrado. Las posibilidades de que Estados Unidos se reincorpore, pues yo creo que son altas. Eventualmente, si el presidente Trump pierde la reelección, es muy probable que veamos un Estados Unidos tratando de reincorporarse en el 2020. Y ojalá que no solo Estados Unidos. Este acuerdo se suponía que iba a ser un acuerdo de puertas abiertas, de tal forma que otras grandes economías de la cuenca del Pacífico, incluyendo Corea del Sur, incluyendo Filipinas, Tailandia, Colombia, que no estaban incluidos originalmente, pudieran adherirse en un futuro. Y, por supuesto, incluso la misma China. En su momento se vendió este acuerdo como una manera de excluir a China del comercio pacífico. Sin embargo, la idea original era que este acuerdo definiera las reglas del juego bajo la tutela de Estados Unidos y que luego China tuviera que aceptar meterse en un acuerdo con las reglas del juego ya establecidas de acuerdo a la visión de Estados Unidos. Ahora eso, por supuesto, queda en el limbo. Cristina. Yo creo que lo importante, como decíamos, es
el mensaje que el mundo lanza es: el mundo está dispuesto a avanzar sin Estados Unidos. Si este es un Estados Unidos aislacionista, que quiere poner unas condiciones durísimas, que se sale de los acuerdos, pero luego dice, si lo hacéis como yo quiero me quedo, pero como le lanzaron ya un mensaje tremendo desde Europa en caso del Acuerdo de París, es nosotros hicimos un acuerdo que pactamos con un presidente estadounidense, ahora nos sirve de me marcho, pero como una manera de amenazarte para que lo cambies a mi gusto. Eso no es una manera de negociar un acuerdo en el que están ahora mismo todos los países del mundo, menos Estados Unidos. Es otra imagen tremenda que tuvimos recientemente de un Estados Unidos que se queda solo, como el que se desmarca en el Acuerdo Climático de París, yéndose ya con los demás, Siria y Nicaragua. O sea, la foto para Estados Unidos es tremenda. Creo que también es importante, y este mensaje es de que Estados Unidos sigue siendo muy importante, pero ya no todo pasa exclusivamente por Estados Unidos. Creo que el mundo es capaz de seguir adelante si tienen delante un presidente como Donald Trump, que tiene unos mensajes muy contradictorios, pero desde luego un mensaje mucho más aislacionista. Creo que también es importante recordar que Estados Unidos ha perdido una figura como fue Obama, que si bien dentro del país ha sido controvertido y quizás no cumplió todo lo que se esperaba de él por sus propios errores y por no haber tenido el control necesario del Congreso, creo que en el mundo, al menos en los países más desarrollados del mundo, y en el caso, yo digo, el caso europeo es clave. Obama tiene una imagen espectacular en Europa. Ahora mismo hay otros líderes que han sustituido en esta especie de presidente popular, digamos, ¿no? Está el presidente canadiense, el presidente francés como líderes populares del mundo, y también como líderes poderosos, que digamos que estas son dos cosas que tenía Obama, el Estados Unidos de Obama, que era un presidente popular en el mundo y poderoso por ser presidente estadounidense. Hay que recordar una portada reciente de The Economist que me llegó al buzón y dije, wow, cómo está el mundo cambiando. El hombre más poderoso, el presidente chino. Me imagino que a Donald Trump no le ha gustado esa portada. José, ¿usted cree que el presidente Trump va a continuar manteniendo esa postura aislacionista un poco para congraciarse con su base, con ese 30% que lo va a apoyar a él sí o sí, por lo menos según las últimas encuestas? ¿O cree que en algún momento él cambiará y se da cuenta de que está dejando un espacio muy libre para otros países como la China, como Rusia, como bien mencionaba Cristina? No creo que cambie porque fue una de las grandes narrativas de su campaña. Está haciendo ajustes, evolucionando en sus posiciones. Se acordarán que primero dijo que iba a salir del NAFTA, etcétera. Después, obviamente, está ahora negociándolo con México y Canadá. Lo que estamos viendo creo que es un cambio del paradigma geopolítico, ¿no? De divide y vencerás. Ahora estamos viendo divide y se unirán contra ti, ¿no? Exacto. Porque básicamente fue una de las grandes decisiones de su campaña. A 3 días de llegar a la presidencia abandonó el TPP, fue uno de los procesos más complejos de construcción de una zona de libre comercio, demoró más de 5 años, hubo muchas concesiones, están 3 países latinoamericanos importantes, México, Chile y Perú, y lo importante del TPP no es tanto que realmente abriera el comercio libre a nivel global, sino que empezaba por primera vez a codificar lo que son los temas que se habían dejado fuera de todos los acuerdos tradicionales, el tema del comercio digital, el internet, los impuestos, ¿no? El tema de los flujos de datos transfronterizos, que son sumamente importantes en las economías digitales. Y lo gran paradójico, y esta es la gran paradoja que veo, es que ahora, dentro del proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos está reciclando las propuestas que habían sido parte de las conclusiones de TPP en materia de comercio digital, flujo de datos, etcétera, lo cual te dice que en esencia es una decisión política de decir, no quiero que ver nada con lo que hizo mi antecesor, voy a marcar mi propio camino, pero lo paradójico es que el propio camino es básicamente las mismas propuestas. Yo creo que hay una gran posibilidad de que estos países logren un acuerdo, porque fundamentalmente el acuerdo ya estaba negociado, obviamente tiene que haber algunos ajustes, hay algunos países que quieren hacer algún tipo de arreglos precisamente por la ausencia de Estados Unidos, y en ese contexto el regreso a Estados Unidos, no bajo la administración Trump, pero quizá bajo una próxima administración, yo creo que es muy probable. Me quedo con usted, José, para hacerle 2 preguntas a propósito de México y de libre comercio, y una que tiene que ver con elecciones. La primera sobre comercio, y es que leo que el canciller de su país, Luis Videgaray, ha amenazado, o por lo menos ha alertado a Estados Unidos de las consecuencias que traería para Estados Unidos si decide salirse de NAFTA y no renegociar con México para lo que es el tema de la cooperación en la lucha contra las drogas. ¿Qué en concreto ha dicho Videgaray a Estados Unidos? Bueno, hay un concepto, ¿no? La idea de que la relación México-Estados Unidos, igual Canadá, porque creo que es un vecindario norteamericano, es una relación holística, ¿no? Que tú no puedes entender una relación simplemente en una dimensión económica o comercial, tan importante como lo es, sino entender todavía más amplios los elementos que componen, ¿no? El tema migratorio, el tema de la seguridad nacional, ¿no? En los últimos años, y especialmente desde los ataques del 2001, ha habido un acercamiento
orgánico, diría yo, entre los tres países, ¿no? Se han creado, redefinido lo que son los perímetros de seguridad, que ya no están en las fronteras nacionales, sino en las fronteras del vecindario completo, ¿no? En muchos temas, en el tema de la migración desde el sur. Entonces, la perspectiva que ha dicho México, que ha planteado, ¿no?, en público y también obviamente en privado, ha sido básicamente cuando tú afectas un aspecto de esta relación, ¿no?, vas necesariamente a tener un impacto en el otro relación. No quiere decir que México no esté interesado, por ejemplo, en el tema de la seguridad nacional, en cooperación e inmigración. Le interesa por sus propios intereses nacionales, pero no puedes esperar que cuando alguien toma una decisión de abandonar un acuerdo que sabes que va a provocar problemas potencialmente significativos para las economías de los tres países, en este caso, obviamente va a haber una repercusión. Y yo creo que es un poco sensibilizar a la opinión pública de Estados Unidos, a la Casa Blanca y al Congreso sobre el impacto de corto, mediano y largo plazo que puede tener esta salida del TLC, que por mucho va a trascender la dimensión económica. A mí me sorprende mucho la oposición tan clara que hay del sector privado de Estados Unidos a las posturas que ha adoptado la administración Trump en el tema del libre comercio, porque ellos entienden lo que está en juego, entienden las sofisticadas cadenas de abasto de manufacturas que se han construido, entienden la relación importante que tiene México como proveedor de materias primas por su mano de obra, esto de qué manera les da competitividad global. Entonces, cuando tú ves esa dimensión holística global, es cuando entiendes por qué México, ¿no?, ha alzado la voz en el sentido de que, bueno, si ustedes toman una decisión de estas, esto puede pasar. El presidente Trump ha amenazado varias veces con iniciar el proceso de terminación del NAFTA y seguir negociando. México le ha dicho, México no juega ese juego. Si Estados Unidos inicia el proceso de terminación, que les da 6 meses para salir, México no va a continuar en la mesa de negociaciones. El propio presidente Trump, en una reunión con el Congreso, y aquí termino, les dijo, bueno, es que esto de las amenazas en realidad es una táctica de negociación. México entiende que hasta el tono de las conversaciones, el tono público puede ser una táctica de negociación. Sin embargo, hay muchas cosas en juego y no se deberían tomar a la ligera. Es tiempo para hacer una pausa comercial, me dicen en estudios. Gracias. Bienvenidos a Club de Prensa. Ahora vamos a hablar de un tema al que ya le hemos dedicado mucho espacio en este programa, y es al entramado de la corrupción de Odebrecht, esta compañía constructora brasileña que desde el Brasil extendió sus tentáculos por varios países de América Latina y dio sobornos a expresidentes, a candidatos a la presidencia, políticos y a muchos otros personajes en nuestra región. Esta vez tiene que ver con el Perú, con mi país. Según las últimas declaraciones que habría dado el exgerente general de Odebrecht, que lleva el mismo apellido de la compañía, el jueves pasado en Curitiba, Brasil, habría confesado, según ha trascendido a través de uno de los periódicos más importantes del Perú, El Comercio, que Odebrecht habría entregado un soborno de $500.000 o una contribución de $500.000 a Keiko Fujimori en la época que era candidata a la presidencia en el 2011. Lo mismo habría hecho con otros candidatos, entre ellos Ollanta Humala, y también con el expresidente Alan García. Lo interesante de esta declaración que han recogido los fiscales es que sería la primera vez que efectivamente Keiko Fujimori estaría implicada de manera, digamos, con un testimonio como el de Marcelo Odebrecht, de manera directa en haber recibido este dinero de la compañía constructora. El testimonio va a llegar a nuestro país en 2 semanas más, pero ya se filtró a la prensa y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el futuro de Keiko Fujimori? Ustedes desde fuera, ¿cómo lo ven, Juan Carlos? Bueno, esto para mí no me cae como una gran sorpresa, ¿verdad? Porque sabemos que el modus operandi de Odebrecht era engrasarle las manos a todo el espectro político, no tenía una preferencia ideológica que sea izquierda o derecha. Y sabemos que Keiko Fujimori ha estado muy cerca del poder 2 veces, muy cerca del poder. Así que no debería extrañar de que Odebrecht tuviera acercamientos con quien se presentaba como la muy posible futura presidenta del Perú, más cuando vemos de que lo habían hecho con Alan García, lo habían hecho con Alejandro Toledo, lo habían hecho con Ollanta Humala, supuestamente, ¿verdad? Así que habría que ver los detalles de esta declaración. Nuevamente, es simplemente una declaración por el momento, no hay cuentas, que hayan sido descubiertas, etcétera, pero calzaría dentro de un patrón en donde efectivamente vemos que toda la clase política, o la mayor parte de la clase política peruana, estuvo en algún momento bajo o recibiendo beneficios financieros de Odebrecht en temas de campaña política.
Hay que recordar, Cristina y Pepe, que mientras esta investigación continúa, hay un expresidente, Alejandro Toledo, que está aquí en los Estados Unidos, prófugo de la justicia. La justicia peruana ordenó 18 meses de prisión preventiva contra él y él está aquí, no ha enfrentado a la justicia peruana, precisamente acusado de haber recibido también dinero. En el caso de Ollanta Humala, él está purgando una prisión preventiva de 18 meses en una cárcel en el Perú, junto con su esposa, también acusado de haber recibido $3 millones de Odebrecht, acusado de lavado de dinero. Y en el caso de Alan García, su nombre también aparece en una de las agendas que es investigada por los fiscales peruanos, que fue el motivo por el que viajaron a entrevistar a Marcelo Odebrecht. Y Odebrecht habría confirmado que efectivamente Alan García habría estado interesado en que ellos participaran en un proyecto muy importante como era la construcción del gasoducto sur. Todo esto se da en momentos en que la CIADI, que es la Corte de Arbitraje Internacional de aquí de Washington, del Banco Mundial, está por decidir si es que va a acoger una demanda en contra del Estado peruano presentada por Odebrecht, lo cual es un poco sorprendente que una empresa que está siendo acusada por corrupción tenga la posibilidad, pero según las leyes internacionales eso cabe. CIADI todavía no ha dicho si lo va a hacer o no. En ese contexto, ¿cómo ve usted la situación del caso de Odebrecht a nivel de toda la región, no solamente del Perú? Exacto, yo quería hacer precisamente ese punto. Lo que vemos en concreto en el caso de Perú es que la corrupción no entiende de ideologías en general y este caso en particular. Y la trama de Odebrecht en toda la región, que como vemos tiene unas ramas que parecen infinitas, está afectando a gobiernos de todo signo. Y yo creo que esto no solo va a tenerse que dirimir en la justicia, que veremos cómo avanzan en este caso, pero va a dirimirse en la justicia, tiene que haber una rendición de cuentas y va a dirimirse, yo creo, también en las urnas. Creo que la sociedad en general y la sociedad latinoamericana ya ha demostrado en casos como las fuertes protestas que ha habido en Guatemala y en Honduras, con unas sociedades civiles cada vez más fuertes, que la tolerancia a la corrupción empieza a ser bastante parecida a cero. Creo que esto va a pagarse en las urnas porque son sociedades que ya creo como que no están dispuestas a creerse esto de que la corrupción hay que aceptarla porque es parte del entramado del poder, que la corrupción es algo incluso, como se decía, no cultural, no es algo cultural, es algo que hay que luchar y que es un problema, por supuesto, que afecta a muchos otros países del mundo, sino a todos, pero creo que es algo que la sociedad hará pagar en las urnas. José. Sí, a mí lo que me llama la atención, sin entrar muy en detalle del proceso legal peruano, es la manera en que cada país está procesando estas demandas, ¿no? O sea, que te arroja de alguna manera una luz a cómo ha evolucionado América Latina en estas últimas décadas, ¿no? Lo que antes se dirimía en lo oscurito, en acuerdos, ¿no? A tras manos, tras bambalinas. Ahora estamos viendo que en muchos países de la región, donde justamente conocemos esos tentáculos de Odebrecht, se está procesando a través de un aparato judicial muy activo, ¿no? Podemos discutir aquí si se ha hecho con la transparencia absoluta o la velocidad en que se está haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en México se están discutiendo estos temas, en Ecuador se están haciendo, en Brasil se están haciendo, obviamente, ¿no? Ahora en el Perú. Y entonces esto va a tener, como dice Cristina, una repercusión real, porque estamos viendo que también es una evaluación, es un referéndum sobre la evolución de los sistemas judiciales internos. Y en la medida que se vea por parte del electorado, por parte del público, que se están haciendo de una manera que muestra que se están llevando el proceso debido, que se va a llegar a resultados que parezcan justos, creo que eso va a tener una implicación, ¿no? Ahora, el modus operandi de Odebrecht, por desgracia, no es nuevo. En México y en Estados Unidos y en muchos países, los empresarios suelen apostar a muchos lugares, ¿no? Para ver quién gana y después, obviamente, hay un quid pro quo. Pero el hecho de que se esté dirimiendo aquí en Estados Unidos con este cinismo de decir, oye, yo di una lana, como decimos en México, ¿no? Una mordida, y entonces no me están retribuyendo el favor y ahora quiero que un arbitraje determine eso, me parece sin precedentes, ¿no? Yo esperaría que no se pueda sentar un precedente de ese sentido, porque obviamente sería una carta blanca para que en muchos países se hiciera. En Estados Unidos está legalmente prohibido que tú sobornes a un funcionario para obtener un contrato público. Sabemos que obviamente estas leyes se las pasan por arco de triunfo muchos negociantes. Sin embargo, es importante que quede un precedente internacional de que estas prácticas no deben proceder de esa manera. Vamos a cambiar de Perú a Chile para hablar sobre un país que usted acaba de visitar hace poco, Juan Carlos, y es que vienen las elecciones en Chile en una semana. El próximo domingo es la primera vuelta. Si es que las encuestas lo confirman, el expresidente Piñera podría volver a alcanzar otra vez la posibilidad de llegar a la presidencia en Chile. Según las últimas encuestas, él tiene el 42% de la preferencia del electorado, con lo cual no queda todavía muy claro si será necesario ir a una segunda vuelta o no el 17 de diciembre, pero en todo caso tiene un respaldo bastante significativo dentro de la población. También le siguen el senador Alejandro Guiller, que es de la coalición del oficialismo, que tiene un 22%, Beatriz Sánchez, de la izquierda, del Frente Amplio, que tiene 19%, y hay otro candidato que
que es José Antonio Kast, que representa a la derecha y que entiendo reivindica un poco la posición o la postura del legado de Pinochet, que es bastante cuestionable en Chile. ¿Qué es lo que usted vio en Chile cuando estuvo ahí y cuáles son un poco las posibilidades de los candidatos en este momento? Me llamó muchísimo la atención que hay consenso casi que absoluto de que Piñera va a ganar la elección, y me llamó muchísimo la atención de que la gente siente que es necesario que ganara Piñera. Me llama la atención porque él salió con un índice de popularidad no muy bueno. No fue un presidente que se recordara como que fuera como que muy popular. Y no solo eso, sino que Chile estaba experimentando un cambio en el péndulo ideológico. Recordemos que Chile por muchos años fue la estrella de América Latina en materia de inversión, en materia de crecimiento económico, en materia de liberalización de la economía. Según el índice de libertad económica que nosotros publicamos en el Cato Institute, Chile es la economía más libre, no solo de América Latina, sino está entre las más libres, entre las 15 más libres del planeta. Sin embargo, a partir del primer mandato de Bachelet, empezamos a ver un giro en la discusión ideológica de Chile. Los chilenos, ya sintiéndose prósperos, ya sintiéndose una nación casi desarrollada, y ya de hecho son una nación casi desarrollada, un PIB per cápita de $24,000 al año, empezaron a mostrarse más interesados en políticas redistribucionistas, empezaron a mostrarse más interesados en tener un estado de bienestar a la europea, con educación superior gratuita, con mayores subsidios, mayor gasto público, etcétera. Y es en este contexto que Bachelet llega otra vez a la presidencia, ya con una posición mucho más tirada hacia la izquierda. Hemos visto que las llamadas reformas de Bachelet han ido orientadas efectivamente a aumentar los impuestos, fortalecer los sindicatos, establecer la gratuidad de la educación superior, etcétera. ¿Qué pasó? El crecimiento económico de Chile, que había promediado en el gobierno de Piñera 5%, más de 5%, colapsó. No llega al 2% actualmente. Hemos visto una caída dramática en el empleo privado, un aumento de la informalidad, un aumento en el subempleo, y los chilenos han notado esto. Yo estoy hablando con taxistas, estoy hablando con conductores de Uber y demás, y existe un descontento general hacia lo que ven como el descuido del modelo chileno. Y entonces podría ser que entonces el triunfo de Piñera venga en este contexto, en el contexto de retomar la senda de la inversión, retomar la senda del crecimiento económico y la libertad económica. Ahora bien, el problema es que Piñera también es un populista. Su primer gobierno calzó dentro de este giro de Chile hacia las políticas redistribucionistas. Piñera se encargó de crear más subsidios, se encargó de aumentar los impuestos y demás, y habría que ver si este va a ser un Piñera que sigue tentado por las políticas populistas, o va a ser un Piñera que va a volver a Chile a la senda de la responsabilidad económica y fiscal. Pepe, ¿este sería un regreso de Chile hacia la derecha y un retroceso en América Latina frente a lo que es la izquierda? Yo creo que podemos dedicar un programa a ese tema, ¿no? O sea, porque creo que ha habido una confusión de términos en los que muchas veces se identifica a la izquierda como al populismo, ¿no? Es decir, hay gobiernos de izquierda que sienten o tienen inclinaciones populistas en América Latina, sin dar ejemplos muy precisos, pero hay otros, ¿no?, que reivindican lo que es la izquierda tradicional, la idea de que el Estado debe ser una entidad fuerte para redistribuir la riqueza, para acabar con la desigualdad económica. Lo que estamos viendo, creo yo, en América Latina, ¿no?, esta situación pendular donde de repente hay un ciclo en el cual se mueve toda la región o algunos países de la región importantes hacia la izquierda y después parece que el péndulo regresa al centro, a la derecha, creo yo que es un modelo de apreciación popular en el cual quieren resultados, ¿no? Cuando tú simplemente no puedes cumplir con tus programas, sean o no populistas, sean de izquierda o sean de derecha, pero sin embargo no estás dando y logrando los satisfactores elementales, la gente busca alternativas, ¿no? Y creo yo que también se está mezclando con lo que hablamos anteriormente. A pesar de que tengas un buen programa de gobierno, a pesar de que vayas avanzando, suele haber situaciones, por ejemplo en Chile el tema de la corrupción al inicio del gobierno de la presidenta, ¿no?, porque es que involucraba a su hijo, ¿no?, donde la población también pues pierde interés, ¿no? Creo yo que típicamente cuando las sociedades están en un auge, en una bonanza económica, se tienden a disminuir, a opacar este tipo de escándalos, pero cuando hay un problema económico, cuando hay un problema social, cuando hay necesidades grandes, se tienden a magnificar, ¿no? Así que creo yo que estamos ante una situación en la cual muy probablemente en el caso de Chile ese péndulo se mueva a la derecha, pero no quiero pensar necesariamente que esto significa
que en otros lugares va a ocurrir lo mismo. Cristina. Yo creo que el voto hacia Piñera no va a ser desde luego un voto ilusionante, sino un voto desencantado, un voto del desencanto con el gobierno de izquierdas por temas, como decíamos, la corrupción pasa factura, la gestión de la corrupción en este caso, también el desgaste propio de estar en el poder y de que cuando las cosas no marchan bien, primero, la corrupción y estos escándalos te pasan más factura y segundo, pues paga el que está gestionando el gobierno. Y también, bien, lo estamos viendo en la campaña chilena, bueno, pues este problema crónico de las izquierdas, yo diría, en el mundo, para unirse, para no criticarse entre ellas, y es la autodestrucción, en definitiva, que es una capacidad tremenda y universal de la izquierda, mientras la derecha es más propia, ¿no?, a cerrar filas. Incluso hemos visto, yo lo veo en el caso de mi país, con temas como la corrupción, la derecha cierra filas y la izquierda se autodestruyen entre ellos. Y creo que también en el tema de Chile es importante destacar que estamos solo hablando, ¿no?, del tema económico, pero bueno, la presidencia de Bachelet, por lo menos yo espero que si esto es un paso otro paso más hacia la derecha en la región, cuando hemos visto, ¿no?, el caso de Argentina, de Perú, de Brasil, aunque el de Brasil no fuera en las urnas, que esto nos suponga un retroceso en algunos avances que ha habido en temas de derechos humanos, fundamentales, por ejemplo, como el caso de la mujer, y Bachelet se lleva un gran logro presidencial, yo creo, que es la despenalización del aborto, que era algo muy impactante en un país tan desarrollado como es Chile. Tiempo para hacer una pausa comercial, ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al programa para hablar de nuestro último tema, y es que llamó mucho la atención este fin de semana las decenas de miles de manifestantes que marcharon sobre las calles de Varsovia para conmemorar la independencia de Polonia, pero lo que llamaba la atención eran las pancartas que traían con lemas como, por ejemplo, Europa Blanca de Naciones Hermanas, Polonia Pura, Polonia Blanca, y los refugiados que se vayan. Es un poco alarmante ver este tipo de pancartas en momentos donde hay una corriente un poco antirrefugiados, islamofóbica en algunos países, aquí en Estados Unidos también lo hemos visto. ¿Cómo se puede entender ese tipo de conducta de un país que bueno, siempre ha tenido posturas a veces un poco complejas, pero en este caso sí que llama la atención? Llama la atención dos cosas. Primero, el hecho de que Polonia es uno de los países que menos extranjeros tiene en la Unión Europea. O sea, si nosotros vemos la proporción de habitantes de Polonia que han nacido en el extranjero, es ínfima, creo que es menos del 1%. Así que no sé de dónde nace este odio a lo extranjero, puesto que no tienen. Y segundo, de que esto está siendo alentado por el gobierno. O sea, esto no son protestas que están ocurriendo de la nada, sino que la televisión estatal y el mismo gobierno celebra estas manifestaciones racistas. Recordemos que el gobierno en Varsovia es un gobierno nacionalista que apela a este sentimiento nacionalista a raíz de lo que perciben como los ultrajes que ha sufrido Polonia a lo largo de la historia, e incluso últimamente ha puesto sobre el tapete el hecho de las reparaciones de guerra con Berlín. Esto ha dicho que las relaciones de Polonia con sus dos principales vecinos, la Unión Soviética, Rusia y Alemania, están en uno de los puntos más bajos, y sin duda alguna esto calza dentro de ese patrón. Cristina. Creo que de nuevo hemos vivido un día muy triste para Europa, una Europa y en concreto la Unión Europea que da cada día pasos atrás. Es una Europa en la que crece no solo el movimiento antirrefugiados, pero en general la xenofobia, los nacionalismos y la eurofobia, es decir, esto que pasó con el Brexit, ¿no?, de que la culpa es de la Unión Europea, la culpa es del que viene de fuera, la culpa en definitiva es jamás de los gobiernos. Creo ahora mismo hay muy pocos países en la Unión Europea, que para muchas cosas creo que ha sido pues un modelo a seguir para otros en el mundo. Hay muy pocos países que no tengan, no ultraderecha, sino ultraderecha xenófoba en sus parlamentos, y en eso quiero destacar que España todavía puede decir con orgullo, espero que eso se mantenga, que no tenemos ningún partido de ultraderecha en ningún parlamento. Pepe. ¿Alguien recuerda la época en la que el nacionalismo era una buena palabra? Parece que ya no existe, ¿no? En los últimos años, por desgracia, se ha devaluado como básicamente lo que es ahora, ¿no? Es una expresión de nativismo, xenofobia, supremacismo, ¿no?, que han adquirido carta de legitimidad especialmente durante la era Trump, y que obviamente implica a Estados Unidos, pero impacta al mundo, porque me parece que en la medida que tú los abanderes como causas legítimas de campaña electoral, lo creas. El presidente Trump no creó estos grupos, ¿no?, pero los alborotó, ¿no?, y les dio una carta de legitimidad que me parece ahora que se está utilizando mucho en otras partes del mundo. Es muy preocupante, es un debate viejo, el de la pérdida de identidad blanca en Estados Unidos empezó hace más de una década. Lo que está pasando en Europa también es muy preocupante porque habla de buscar siempre chivos expiatorios para los grandes problemas nacionales.
Con esos comentarios tenemos que poner punto final al programa del día de hoy. Ha sido un gusto acompañarlos y un gusto tener a los invitados del día de hoy. Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, gracias. Cristina García Casado de la Agencia EFE y José López Zamorano de la Agencia de Noticias Notimex. Gracias también por estar con nosotros. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.